Dicen que las personas no siempre se ríen por maldad. A veces lo hacen porque no entienden lo que no pueden medir. Aquella tarde lo comprendí. La mesa estaba llena de risas, copas de vino y conversaciones superficiales, pero entre todas esas voces, la mía no tenía lugar. Llegué con mis manos cubiertas de harina y el cansancio de una jornada larga, pero también con la satisfacción tranquila de quien sabe que ha trabajado con el alma. Mi hermana Clara fue la primera en notar mi delantal blanco. Me miró de arriba abajo con esa sonrisa que parece amable, pero que esconde veneno. ¿Todavía sigues en esa panadería?, preguntó, mientras su esposo alzaba una ceja, divertido. Sí, respondí, con una sonrisa discreta. Es mi panadería. La palabra a mí no pareció importarles. Se miraron entre ellos, y luego vino la risa. Ah, claro, nuestra empresaria del pan, dijo él, levantando su copa. Las carcajadas llenaron el comedor. Como una tormenta que nadie intenta detener. Mi madre estaba sentada frente a mí, con el tenedor inmóvil sobre el plato. Sus ojos, envejecidos pero sabios, buscaban los míos con ternura silenciosa. No dijo nada, pero su mirada bastó para que no me derrumbara allí mismo. No era la primera vez que me hacían sentir pequeña. Desde siempre, Clara fue el orgullo de todos. Estudios, carrera, esposo, de éxito. Yo, en cambio, era la hermana que madrugaba para amasar pan y terminaba el día cubierta de harina. Pero en ese oficio encontré algo que ninguno de ellos parecía tener, paz. Aún así, aquella noche dolió. Caminé de regreso a casa, con el alma cansada, escuchando el eco de las risas en mi mente. El viento soplaba frío, pero el aroma a pan que escapaba por las ventanas del barrio me recordó por qué hacía lo que hacía. Cuando abrí la puerta de mi panadería, todo se sintió diferente. El calor del horno, el sonido metálico de las bandejas, el murmullo de Sonia y Diego, mis dos ayudantes jóvenes. Allí, entre las cosas sencillas, la vida se sentía justa. ¿Todo bien, jefa?, preguntó Sonia, limpiándose las manos. Sonreí. Sí, hija. A veces la gente no entiende, pero el pan siempre entiende. Nos reímos, y por un momento, el mundo pareció un lugar amable. Esa noche, mientras revisaba las cuentas, un anuncio en la televisión llamó mi atención. Era de un programa llamado Manos que Transforman. Buscaban historias de personas trabajadoras, de esas que construyen con el corazón lo que otros pasan por alto. Mi pecho dio un vuelco, no por ambición, sino por algo más profundo, por el deseo de que, por una vez, mi trabajo tuviera voz. Grabé un video sencillo con mi celular. Mostré mi panadería, mis clientes, mis mañanas antes del amanecer. No hablé de sacrificio ni de pobreza, sino del orgullo de hacer algo con amor. Subí el video y me olvidé del asunto. Pero 3 semanas después sonó el teléfono. Señora Marta Ruiz, le hablamos de Manos que Transforman. Su historia nos conmovió. Queremos grabar con usted. ¿Me quedé muda conmigo?, pregunté incrédula. Con usted. Su historia es exactamente lo que necesitamos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Llegaron cámaras, luces, periodistas. Me preguntaron sobre mis comienzos, mis sacrificios, mis sueños. Mostraron a Sonia y a Diego, a mis clientes fieles, a los niños que esperaban cada tarde por una pieza de pan caliente. Yo no actué, solo fue yo misma. Y, por primera vez, eso pareció bastar. La noche del estreno, me quedé sola en la panadería. No quería llamar a nadie, ni presumir, ni buscar atención. Solo encendí el televisor pequeño del mostrador y observé en silencio. Verme allí, en esa pantalla, rodeada de harina y esperanza, fue como mirar a una versión más fuerte de mí misma. El teléfono no tardó en sonar. Primero, un mensaje de Clara, ¿tú estás en la televisión? Después, otro, mamá está llorando. Y finalmente, la llamada hermana. Dijo con la voz quebrada. No sabía todo lo que hacías. No sabía lo que significaba para ti. No supe qué responder. Solo miré mis manos, gastadas, firmes, con olor a pan y vida. Por primera vez, sentí que no debía disculparme por ser quien era. Porque el respeto no se pide. Se siembra y florece cuando menos lo esperas. Aquella noche no dormí. Me senté frente al horno apagado y cerré los ojos. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, mi alma despertaba. Y entendí, al fin, que uno no necesita que el mundo lo aplauda para saber que está haciendo las cosas bien. Solo necesita seguir amasando con el corazón, hasta que el aroma de su esfuerzo se vuelva imposible de ignorar. El teléfono no dejó de sonar durante toda la mañana. Clientes, vecinos, incluso desconocidos que habían visto el programa, llamaban para felicitarme. Cada voz traía consigo una mezcla de cariño y sorpresa, como si recién descubrieran algo que siempre estuvo frente a ellos. Yo atendía con una sonrisa tranquila, pero dentro de mí se agitaba un remolino de sentimientos difíciles de nombrar. Orgullo, gratitud, y sí, también una leve tristeza, porque entre todos esos mensajes aún faltaban los de quienes más esperaba.
Hasta que, cerca del mediodía, la campanita de la puerta sonó. Entraron Clara y su esposo. No vestían con la arrogancia habitual. Esta vez parecían nerviosos, casi inseguros. Clara se quedó de pie, observando el lugar como si fuera la primera vez que lo veía realmente. Las paredes cubiertas de harina, los estantes de pan recién horneado. El olor dulce que lo llenaba todo, así que, «Este es tu mundo», murmuró, sin poder sostener mi mirada. Sí, respondí con calma. «Aquí paso mis días. Y aquí soy feliz». Su esposo carraspeó, intentando recuperar el tono que solía usar. «Te vimos anoche. Fue impresionante. No sabíamos que el programa era tan grande». Yo asentí, pero no dije nada. No necesitaba justificarme, ni agradecer lo que debía haber sido evidente desde siempre. «Mamá no para de llorar», continuó Clara, acercándose lentamente. «Dice que siempre supo que eras fuerte, pero que nunca imaginó que todos lo verían tan bien». Me quedé en silencio, no por orgullo, sino porque no quería decir nada que sonara a venganza. Había esperado durante años ese reconocimiento y ahora que lo tenía, no sentía la necesidad de usarlo como revancha. De pronto, una clienta habitual, doña Teresa, entró con su nieto y se unió a la conversación sin saber quiénes eran. «Marta, hija, vi el programa», dijo emocionada. «Qué orgullo tenerte en el barrio. No hay manos como las tuyas». Clara bajó la mirada. El orgullo, que siempre la envolvía, parecía derretirse poco a poco con cada palabra ajena. «Gracias, doña Teresa», respondí sonriendo. «Todo lo que hago, lo hago por la gente que confía en mí». La mujer se marchó con su pan y el silencio volvió. Solo se escuchaba el leve crepitar del horno y el sonido del reloj en la pared. «Marta», dijo Clara, al fin, «fui injusta contigo. Me avergüenza admitirlo, pero no supe valorar lo que hacías». Sus palabras fueron sinceras, no perfectas, pero reales. Y eso bastó. «No me debes disculpas», Clara, dije con suavidad. «Todos aprendemos de formas distintas. Tú lo hiciste hoy». Ella me miró sorprendida, quizás esperando reproche o frialdad. Pero no, yo no tenía espacio para eso en el corazón. El resentimiento solo endurece lo que el trabajo ya ha ablandado. «¿Podemos ayudarte con algo?», preguntó su esposo, intentando reparar su orgullo. «Claro», respondí, mientras le señalaba una bandeja. «Si de verdad quieren ayudar, pónganse un delantal». Se miraron entre sí, inseguros. Pero lo hicieron. Por primera vez, los vi tocar la masa, reír torpemente al cubrirse de harina, sentir en las manos el peso del trabajo. No había cámaras, ni luces, ni testigos. Solo nosotros tres y el calor del horno, que parecía borrar todo lo que el pasado había manchado. Esa tarde, cuando terminaron, los invité a sentarse. Les serví café y pan recién salido. Nadie habló mucho. No hacía falta. El perdón, a veces, no necesita palabras. Se hornea lento como el pan y se reparte cuando está listo. Cuando se fueron, Clara me abrazó. No fue un abrazo rápido, de compromiso. Fue largo, sincero, de esos que pesan y alivian al mismo tiempo. «Estoy orgullosa de ti», hermana, susurró al oído. Y lo digo desde el corazón. Aquella noche, ya sola, me senté frente al televisor apagado. Pensé en los años de esfuerzo, en las madrugadas, en las veces que dudé de mí misma. El reconocimiento era hermoso, sí. Pero lo más valioso no era la fama, ni las felicitaciones, ni las cámaras. Era haberme mantenido fiel a lo que amaba, incluso cuando nadie más lo veía. El día siguiente trajo más sorpresas. La cadena de televisión me llamó para invitarme nuevamente, esta vez para un programa especial donde los finalistas compartirían su experiencia. Dudé un momento. No me gustaban los reflectores, pero algo dentro de mí me decía que debía ir. Esa mañana me vestí con mi mejor ropa. Un vestido sencillo, color crema. Y un pañuelo bordado que mi madre me había regalado años atrás. Antes de salir, apagué el horno y acaricié la madera del mostrador como quien se despide de un viejo amigo. En el estudio me esperaban luces, cámaras y gente que me saludaba con respeto. Pero lo que más me conmovió fue ver a mi madre en primera fila, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que lo decía todo. Cuando me entregaron el micrófono, respiré hondo. No hablé de premios ni de éxito. Hablé de trabajo, de dignidad, de esas manos que crean sin ser vistas. Este premio, dije con voz serena, no es solo mío. Es de todos los que alguna vez fueron juzgados por tener las manos manchadas de esfuerzo. El aplauso fue cálido, largo, sincero. Entre el público, Clara, llorabas sin disimular. Y yo, por primera vez, no sentí dolor. Solo gratitud. Esa noche, al volver al barrio, el cielo estaba despejado. Las luces del estudio ya eran un recuerdo y la panadería olía como siempre, a hogar. Me senté en el banco de madera, con una taza de té y el corazón lleno. Había esperado años para ser reconocida, pero en realidad, el mayor triunfo era otro, nunca haber dejado de creer en mí misma. Y comprendí que, a veces, la vida te devuelve la dignidad no con palabras, sino con el eco silencioso de todo lo que construiste con tus propias manos.
Los días siguientes parecían un sueño. La panadería estaba más viva que nunca. Gente de todas partes llegaba solo para probar el pan de la televisión, como algunos lo llamaban, entre risas y cariño. Sonia y Diego apenas daban abasto con los pedidos, y el teléfono sonaba sin parar. Pero entre tanto bullicio, yo mantenía los pies en la tierra. Sabía que la fama era como el pan caliente, huele bien, se siente tibia, pero se enfría rápido si no se alimenta con verdad. Una mañana, mientras acomodaba las piezas recién horneadas, entró un hombre bien vestido. Tenía el porte de alguien acostumbrado a ser escuchado, pero su sonrisa era humilde, sincera. ¿Usted es Marta Ruiz?, preguntó acercándose. Así es, respondí, limpiándome las manos en el delantal. Mi nombre es Alejandro Prado. Trabajo en un canal nacional. Vi su historia y quiero proponerle algo. Lo miré con cierta desconfianza. A esas alturas ya había recibido varios mensajes de gente que prometía cosas que sonaban demasiado buenas para ser reales. Dígame, señor Prado, ¿de qué se trata?, pregunté con calma. Queremos grabar una serie documental sobre oficios tradicionales, y nos gustaría que usted fuera una de las protagonistas. Su historia, su manera de hablar del trabajo, la conexión con la gente, es exactamente lo que buscamos. Sentí como el corazón se me aceleraba. Yo no soy actriz, dije, intentando disimular el nerviosismo. No buscamos actrices, respondió él sonriendo. Buscamos verdad. Esa palabra verdad me atravesó como un rayo suave. Porque, en el fondo, eso había intentado defender toda mi vida, la autenticidad de quien trabaja con las manos limpias. Aunque estén cubiertas de harina, le pedí tiempo para pensarlo. No quería decidir nada por impulso. Esa noche, mientras cerraba la panadería, hablé con mi madre. Ella, como siempre, me escuchó sin interrumpir. ¿Y qué te dice el corazón, hija?, preguntó cuando terminé. Me dice que tengo miedo, pero también ilusión. Entonces hazlo, dijo con ternura. El miedo se cura haciendo, y la ilusión es el fuego que mantiene vivo el horno del alma. Sus palabras se me quedaron grabadas. Acepté la propuesta. En las semanas siguientes, el equipo de grabación volvió, pero esta vez con un propósito más grande. Querían mostrar mi historia, sí, pero también la de otros como yo, el carpintero del barrio, la modista que aún cosía a mano, el zapatero que no cambió su taller por ninguna fábrica. Cada grabación era una lección de vida. Descubrí que no estaba sola, que había cientos de personas que, sin buscar aplausos, mantenían vivas tradiciones que el mundo moderno estaba dejando atrás. Un día, mientras filmábamos una escena en la panadería, Alejandro se me acercó con un sobre. Marta, el canal ha decidido ofrecerle algo más, dijo, entregándomelo. Queremos que conduzca una pequeña sección semanal, donde visite talleres y cuente historias de trabajadores como usted. Lo miré, sorprendida yo, pero apenas sé hablar frente a una cámara. Precisamente por eso respondió con una sonrisa. Porque usted no interpreta, vive lo que dice. Aquella noche, no pude dormir. Caminé por la panadería, observando cada rincón, cada grieta de las paredes, cada horno que había encendido con mis propias manos. Recordé a Clara, a su risa en aquella cena, y pensé en lo impredecible que puede ser la vida. Lo que un día te avergüenza, otro te eleva. Lo que hoy te juzgan, mañana te aplauden. Pero más allá del orgullo, sentía una responsabilidad inmensa. No quería fallar. No quería que mi historia fuera solo una anécdota bonita. Quería que sirviera de algo. El primer episodio salió al aire un viernes. Me temblaban las manos al verme en la pantalla, caminando por un taller de costura, conversando con una anciana que llevaba 50 años cosiendo vestidos de novia. Su emoción al hablar de su oficio me arrancó lágrimas que el programa no editó, y esa fue la magia. No había nada ensayado. El público respondió con amor. Las cartas, los mensajes, los agradecimientos llegaron de todas partes. Personas mayores decían sentirse vistas. Jóvenes contaban que empezaban a valorar el trabajo manual. Fue entonces cuando comprendí que la televisión, si se usa con alma, también puede ser un puente. Una tarde, Clara vino de visita. Traía consigo algo envuelto en papel dorado. No es gran cosa, dijo, dejándolo sobre el mostrador, pero quería que lo tuvieras. Desenvolví el paquete con cuidado. Era un delantal nuevo, de lino grueso, con mi nombre bordado en hilo dorado. Lo mandé a hacer, dijo. Pensé que merecías uno que hablara de lo que lograste. Lo toqué con los dedos temblorosos. No era solo un regalo, era una disculpa silenciosa, una forma de decir te veo, sin palabras. Gracias, Clara, respondí con voz baja. Pero este delantal lo voy a usar no por lo que representa, sino para recordar de dónde vengo. Ella sonrió. Eso es lo que siempre te hizo diferente. Hermana, tú nunca olvidaste tus raíces. La abracé. Y por primera vez en mucho tiempo, no había distancia entre nosotras. Aquella noche, mientras cerraba la panadería, apagué las luces una por una. Me quedé frente al horno apagado, observando el reflejo de la llama tenue que aún quedaba dentro. Y pensé en todas las veces que ese mismo fuego me había acompañado en mis días más oscuros. No sabía hasta dónde me llevaría esta nueva etapa, pero sí sabía algo con certeza. Nunca renunciaría a la esencia que me había traído hasta allí.
porque no hay cámara ni fama, ni premio que valga más que el olor del pan cuando está por salir del horno. Ese aroma que, cada madrugada, me recordaba que el éxito no se mide en aplausos, sino en la paz con la que uno se acuesta al final del día. La noticia se esparció como el aroma del pan recién hecho, cálida, inesperada, imposible de ignorar. En cuestión de semanas, mi pequeño negocio pasó de ser la panadería del barrio a un símbolo de esfuerzo y autenticidad. Llegaban visitantes de otros pueblos, periodistas curiosos, estudiantes que querían entrevistarme para sus proyectos. Cada día, nuevas caras y nuevas historias llenaban aquel espacio donde antes solo se oían el ruido del horno y el silencio del amanecer. Pero entre los aplausos y las sonrisas, comenzaron a llegar también las tentaciones. Una tarde, mientras servía café a un cliente habitual, entró una mujer elegante, de traje beige y perfume caro. Llevaba un portafolio bajo el brazo y una mirada que medía cada detalle del lugar. «Usted es Marta Ruiz, ¿verdad?», dijo, extendiendo la mano con una sonrisa profesional. «Así es», respondí, limpiándome las manos antes de estrechar la suya. «Soy Laura Fernández, representante de una cadena internacional de panaderías. Nos encantaría conversar sobre una posible alianza», me invitó a sentarme. Abrió su portafolio con precisión y colocó sobre la mesa unos documentos relucientes. «Su historia ha conmovido al país. Queremos llevar su nombre a otras ciudades, incluso al extranjero. Imagine, pan artesano Marta Ruiz, un sello de calidad y tradición». Su tono era amable, pero detrás de esa voz noté el eco de algo que ya conocía: la ambición. «¿Y qué tendría que hacer yo?», pregunté con calma. «Nada complicado. Firmar, autorizar el uso de su marca y dejar que nuestro equipo se encargue del resto. Le garantizo beneficios, reconocimiento y una posición que nunca imaginó». La idea era tentadora. Dinero, expansión, prestigio. Cosas que jamás había tenido. Pero mientras ella hablaba, mis ojos se desviaron hacia el horno. Allí, Sonia y Diego trabajaban con las manos cubiertas de harina, riendo mientras formaban los pains del día siguiente. Ese sonido, esa imagen, me anclaron a la tierra. «Le agradezco, señora Fernández», dije con voz serena. «Pero el pan que hago no cabe en contratos. Nació del alma, no del mercado». Ella me miró sorprendida, como si no entendiera que alguien pudiera rechazar algo tan grande. «Piénselo», insistió, cerrando el portafolio. «No todos tienen una oportunidad así», lo se respondí sonriendo. «Pero no todos tienen un hogar que huela a pan recién hecho». Cuando se fue, me quedé mirando la puerta un largo rato. En el silencio, escuché el sonido del horno encendido, el mismo de siempre, y supe que había tomado la decisión correcta. Esa noche, al cerrar el local, llegó mi madre. Caminaba despacio, con una bolsa en la mano. «Te traje esto», dijo, entregándomela. «Son las recetas viejas de tu abuela. Las encontré guardadas entre sus cosas, las abrí con cuidado. Eran hojas amarillentas, llenas de manchas y anotaciones. Entre las líneas podía leer la historia de generaciones que habían vivido de sus manos, de su esfuerzo, sin pedir nada más que un día tranquilo». «¿Sabes qué me dijo tu abuela una vez?», preguntó mamá con una sonrisa. «Que el pan, que se hace con amor, no necesita nombre para ser recordado». La abracé con fuerza. Esas palabras valían más que cualquier contrato o cámara de televisión. Al día siguiente, llegó Clara nuevamente, pero esta vez no como hermana curiosa, sino como alguien que empezaba a entender lo que significaba vivir con propósito. «He hablado con algunos compañeros», me dijo. «Quieren hacer un reportaje más profundo sobre tu historia y la de mamá. No algo comercial, sino humano». «¿Sobre nosotras?», pregunté sorprendida. «Sí. Sobre lo que realmente importa, la dignidad, el amor, el trabajo», lo acepté. Y cuando el nuevo reportaje salió al aire, fue distinto. No era la historia de una mujer humilde que triunfó, sino la de una familia que aprendió a reconciliarse con sus raíces. Mi madre apareció contando cómo había enseñado a amasar pan desde joven, y Clara habló sobre sus errores, sobre cómo la soberbia la había cegado. Fue honesto, tierno y profundamente humano. El impacto fue enorme. Recibí cientos de cartas de personas que se vieron reflejadas en nuestra historia, madres, hijas, abuelas que también habían sido juzgadas por vivir sin lujos, pero con dignidad. Y cada mensaje me confirmaba que había hecho lo correcto al no dejar que mi nombre se convirtiera en una marca vacía. Con el tiempo, los equipos de televisión se fueron. Las cámaras dejaron de venir. La fama se disipó lentamente, como el vapor del pan al salir del horno. Pero lejos de entristecerme, aquello me trajo paz. El silencio volvió a ser mío. Una tarde, Sonia me dijo algo que me quedó grabado. «Jefa, cuando la gente ya no hable tanto de usted, ¿va a seguir viniendo igual? ¿Sabe por qué?». «¿Por qué, hija?», pregunté sonriendo. «Porque usted no vende pan, vende cariño. Y eso no se olvida». No pude evitar emocionarme. En sus palabras estaba el verdadero reconocimiento que buscaba. Aquella noche, mientras cerraba la panadería, recordé todo lo que había vivido desde aquella cena en la que se rieron de mí. La mujer que se fue de esa mesa ya no existía. En su lugar quedaba alguien que había aprendido a convertir las heridas en fuerza,
las lágrimas en masa y el dolor. En pan apagué el horno y me quedé observando el resplandor anaranjado que aún quedaba en su interior. Me recordó algo que siempre había sentido, que las brasas del esfuerzo nunca se apagan del todo. Solo esperan el momento justo para volver a encenderse. Esa noche dormí con una sonrisa, porque comprendí que el verdadero éxito no era que me vieran en televisión ni que mi nombre apareciera en portadas. El verdadero éxito era abrir cada mañana mi panadería, mirar las manos de mis ayudantes, oír la risa de los clientes y saber que cada día, en mi pequeño rincón del mundo, seguía haciendo algo que valía la pena. La vida, cuando parece haberse calmado, siempre encuentra la manera de sorprenderte. Una mañana de invierno, cuando el aire aún olía a leña y café recién hecho, alguien tocó la puerta de la panadería antes de que abriéramos. Pensé que sería un cliente madrugador, pero al abrir, el pasado me miró directamente a los ojos. Era Andrés, mi antiguo prometido, aquel hombre que, años atrás, me había dejado sin una explicación clara justo cuando más lo necesitaba. Su presencia me tomó por sorpresa. Tenía el cabello más canoso, la mirada cansada y un gesto que mezclaba culpa y esperanza. «Hola», Marta dijo con voz baja a Andrés. Susurré, sin saber si abrirle la puerta o el corazón. Durante un segundo, el silencio fue tan pesado que hasta el horno pareció contener el aire. Finalmente, di un paso atrás. «Pasa. Todavía sé preparar buen café». Nos sentamos en la mesa pequeña, junto a la ventana, la misma donde tantas veces había soñado con una vida diferente. Él miraba el lugar con nostalgia, como quien observa algo que pudo ser suyo. Pero dejó escapar. «Te he visto en la televisión», empezó, removiendo el café sin probarlo. «Eres toda una inspiración». «No busqué inspirar a nadie, Andrés. Solo trabajé», respondí con serenidad. «Lo sé. Y eso es lo que más duele. Que mientras tú construías todo esto, yo solo huía de mis errores». Lo observé en silencio. No había rencor en mi pecho, solo una calma extraña, la que llega cuando el tiempo sana lo que las palabras no pudieron. «¿Por qué volviste?», pregunté al fin. Del suspiró. «Porque necesitaba pedirte perdón. Cuando me fui, pensé que el éxito se encontraba lejos de aquí, lejos de ti. Creí que tu vida sería pequeña, que tu panadería sería un sueño sin futuro. Me equivoqué en todo». Sus palabras cayeron despacio, como lluvia sobre tierra seca. Yo bajé la mirada hacia mis manos, las mismas de siempre, las que él alguna vez llamó demasiado simples. Ahora, esas manos sostenían más historia que cualquier joya. «No viniste a pedirme perdón», le dije suavemente. «Viniste a buscar paz». Él sonrió con tristeza. «Quizás las dos cosas». Durante unos minutos, ninguno habló. El reloj marcaba el paso del tiempo, y en ese sonido encontré mi respuesta. «No guardo rencor, Andrés. Lo que pasó me hizo más fuerte. Pero mi camino ya no va en la misma dirección que el tuyo». Él asintió, aceptando sin intentar convencerme. Se levantó despacio y, antes de irse, se detuvo junto a la puerta. «Eres exactamente como imaginé que serías si seguías tu corazón». «No, Andrés», dije con una sonrisa tranquila. «Soy mucho más de lo que imaginaste, porque aprendí a no necesitar que nadie me imagine». Cuando se marchó, el aire en la panadería volvió a sentirse ligero. Sonia entró justo después, notando la expresión en mi rostro. «¿Todo bien, jefa?», sí respondí, mirando el horno encendido. «Hoy he cerrado un capítulo». Aquel encuentro me dejó pensativa durante días. No por nostalgia, sino por gratitud. Si Andrés no se hubiera ido, quizá nunca habría encontrado la fuerza de hacerlo todo sola. A veces, las ausencias también nos salvan. Esa misma semana recibí una carta. Era del Canal Nacional. Me invitaban a participar en una gala benéfica que celebraría las historias que habían conmovido al país durante el año. Querían que representara a los trabajadores independientes, a los soñadores anónimos que habían transformado su esfuerzo en esperanza. La idea me emocionó, pero también me intimidó. Yo no era una mujer de discursos ni de grandes escenarios. Aún así, acepté porque entendí que no se trataba de mí, sino de todos los que, como yo, creían que la humildad también podía brillar. La noche del evento, el teatro estaba lleno. Luces, cámaras, vestidos elegantes. Y entre todo ese brillo, me sentía pequeña, pero no menos digna. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al escenario con el corazón acelerado. No llevaba joyas ni maquillaje ostentoso, solo mi delantal nuevo, el que Clara me había regalado, y una sonrisa serena. Tomé el micrófono y respiré hondo. Cuando era joven, algunos se reían de mi trabajo. Decían que amasar pan no me llevaría a ninguna parte. Y tenían razón. Hubo un murmullo en el público. No me llevó lejos, me llevó a casa. El silencio fue absoluto. El éxito no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Y si mi historia ha servido para recordar eso, entonces todo valió la pena. Las luces parecían más cálidas, y el aplauso que siguió me hizo temblar, no por vanidad, sino por una emoción pura. Como si en ese instante comprendiera que cada madrugada, cada lágrima y cada horno encendido habían tenido sentido. Cuando bajé del escenario, Clara me abrazó con fuerza.
No sabes cuánto te admiro, me susurró. Por fin entendí lo que significa trabajar con el corazón. Sonreí, sin poder contener las lágrimas, y yo entendí, le respondí que el perdón también se trabaja, igual que el pan, con paciencia, con tiempo y con calor. Aquella noche, al volver a casa, la ciudad dormía. Dejé el trofeo en la mesa, apagué las luces y me senté frente al horno aún tibio. Pensé en Andrés, en Clara, en mi madre, en todos los que alguna vez dudaron de mí, y por primera vez en muchos años. Sentí que todo estaba en su lugar, el fuego del horno brilló un poco más fuerte, y su luz se reflejó en el cristal de la ventana. Cerré los ojos y sonreí. Porque entendí que, incluso cuando otros se burlan de tu trabajo humilde, la vida siempre encuentra la manera de que el aroma de tu esfuerzo llegue a donde tiene que llegar. El invierno siguiente llegó más duro que nunca. Las calles amanecían cubiertas de escarcha, el aire helado entraba por las rendijas de las ventanas, y hasta el horno parecía tardar más en encenderse. Pero lo que más dolía no era el frío de afuera, sino el que poco a poco se estaba instalando en casa. Mi madre comenzó a enfermar. Al principio fueron solo pequeños mareos, cansancio, una tos que no se iba. Pero los días pasaron, y su cuerpo, tan fuerte durante tantos años, empezó a rendirse. Pasaba las mañanas en silencio, mirando por la ventana, con las manos sobre su regazo, mientras yo intentaba mantener la rutina en la panadería. Una mañana, mientras amasaba, escuché su voz débil desde la puerta. ¿Puedo verte trabajar un rato?, preguntó con una sonrisa cansada. Claro, mamá, respondí, corriendo a ayudarla a sentarse. La llevé hasta una silla cerca del horno. Ella observaba cada movimiento, cada golpe de masa, cada giro de mis manos. ¿Te pareces a tu abuela cuando trabaja?, susurró. Ella también tenía esa forma de tocar la masa, con respeto, como si le hablara. Sonreí. Ella me enseñó que el pan es como la vida, hay que amasarlo, darle tiempo y dejar que el calor lo transforme. Sí, respondió con un hilo de voz. Y tú, hija, has sabido darle el mejor calor, el de tu corazón. No supe qué decir. Esa frase me quedó grabada. Con el paso de las semanas, la enfermedad avanzó. Yo seguía trabajando, pero cada día se hacía más difícil concentrarme. Sonia y Diego me ayudaban en todo, y el vecindario entero mostraba su cariño. Gente que apenas conocía traía sopas, mantas, flores. Fue entonces cuando entendí que la panadería no solo había alimentado estómagos, también había alimentado almas. Una tarde, Clara llegó de la ciudad. Venía con los ojos rojos y el rostro pálido. Me enteré de lo de mamá, dijo abrazándome. Déjame ayudarte. No hay mucho que hacer, susurré. Solo acompañarla. Pasamos los días juntas, tornándonos para cuidar a mamá. A veces hablábamos, a veces solo compartíamos el silencio. Y en ese silencio, nuestra relación sanó de una manera que las palabras no habrían logrado. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, mamá me llamó desde su habitación. Hija, dijo débilmente, acércate. Tomé su mano, fría y frágil. No quiero que llores cuando me vaya, susurró. Quiero que sigas haciendo pan, y que cada pan lleve mi nombre, aunque no lo escribas. Las lágrimas me nublaron la vista. No digas eso, mamá. Ella sonrió con dulzura. Todos nos vamos algún día, Marta. Pero el amor se queda en lo que dejamos hecho con las manos. Esa fue la última conversación que tuvimos. Esa misma noche, mientras el horno aún crepitaba, mamá cerró los ojos para siempre. El silencio que siguió fue diferente. No dolía como una herida abierta, sino como una ausencia que aprendí a respirar dentro de mí. No quise cerrar la panadería. Al contrario, a la mañana siguiente, la abrí más temprano que nunca. Encendí el horno, saqué la receta de mi abuela que mamá me había dado meses atrás y preparé una nueva pieza de pan. Le puse nombre en silencio, el pan de Aurora, por ella. Cuando Sonia llegó, me encontró llorando frente al horno. ¿Está lista, jefa?, preguntó con cuidado. Sí, respondí con una sonrisa entre lágrimas. Hoy el pan tiene alma. La noticia de la muerte de mamá se extendió rápido por el barrio. La gente vino a acompañarme, y sin que yo lo pidiera, ese día no vendimos nada, regalamos todo el pan. Cada persona que entraba recibía una pieza con una sonrisa y un recuerdo. Nadie se fue con las manos vacías. Esa tarde, cuando el sol se escondía, Clara se me acercó. Nunca había visto algo así, dijo con voz temblorosa. Es como si todo el barrio fuera parte de ella. Lo es, respondí, porque cada persona que ayudó, cada sonrisa que dio, se convirtió en parte de lo que somos. Pasaron los días, y la tristeza empezó a transformarse en calma. Volví a grabar un episodio para el programa, pero esta vez fue distinto. No había cámaras grandes ni guión. Solo yo, en la panadería, hablando de lo que había aprendido. Hoy dije frente a la cámara, quiero hablar del pan que no se vende, el que se comparte. Hablé de mamá, de cómo su amor había sido el ingrediente invisible de todo lo que hacía, de cómo la pérdida no siempre significa vacío, sino herencia. El episodio conmovió a muchos. Llegaron cartas, flores, mensajes. Pero lo que más me emocionó fue una nota sencilla, escrita a mano por una mujer desconocida. Perdí a mi madre hace años. Gracias por recordarme que su amor también sigue vivo en mis manos.
La guardé entre mis recetas como un tesoro. Con el tiempo, volví a reír. Volví a sentir el aroma del pan como antes, aunque ahora tenía un significado distinto. Cada vez que el horno se encendía, sentía que mamá estaba allí, observando, cuidando, bendiciendo. Una tarde, mientras miraba la flama danzar dentro del horno, Sonia se me acercó. ¿En qué piensa, jefa?, preguntó. En que el dolor, cuando se amasa con paciencia, también se convierte en pan. Ella me sonrió sin entender del todo, pero en su mirada había respeto. Y yo supe, en ese instante, que aunque la vida me quitara muchas cosas, el fuego dentro de mí nunca se apagaría, porque mi madre no se fue del todo. Sigue aquí, entre la harina, el calor del horno y las manos que continúan creando. Y cada mañana, cuando el pan sale dorado, siento su voz decirme bajito, como aquel día, el amor, hija. El amor se queda en lo que hacemos con las manos. Pasaron algunos meses después de la partida de mamá. La panadería volvió a su ritmo habitual, el olor del pan recién hecho, los saludos de los vecinos, las risas de Sonia y Diego, y ese silencio amable que acompañaba cada amanecer. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Sentía que el dolor se había transformado en una energía nueva, una especie de calma que me empujaba hacia adelante sin perder el suelo. Una mañana, mientras revisaba las cuentas, recibí una carta con membrete extranjero. El sobre tenía el sello de una embajada. Lo abrí con curiosidad. Estimada señora Marta Ruiz, hemos seguido su trayectoria y nos gustaría invitarla a participar en el Festival Internacional de Oficios Tradicionales en Florencia, Italia. Su historia y su trabajo representan un ejemplo de dignidad, amor y perseverancia. Nos honraría contar con su presencia y permitirle compartir su arte con el mundo. Al principio pensé que era una broma, pero no lo era. Había un número de contacto, fechas, boletos de avión reservados y una invitación formal firmada por el director del evento. Me quedé sentada en silencio, con la carta en las manos, sintiendo una mezcla de alegría y miedo. ¿Italia?, preguntó Sonia, mirando el papel con los ojos muy abiertos. Jefa, eso es grandísimo. Sí, respondí lentamente, pero no sé si estoy lista para algo así. Diego, siempre entusiasta, soltó una carcajada. ¿Cómo que no está lista? Usted nació lista. Si no va, me voy yo en su lugar, bromeó. Reímos todos, pero dentro de mí la duda persistía, no por miedo al viaje, sino por lo que significaba dejar atrás, aunque fuera por unos días, todo lo que había construido. La panadería no era solo un negocio, era mi vida, mi refugio, mi historia. Esa noche, cuando el bullicio del día se apagó, me senté junto al horno con la carta sobre las rodillas. Miré al fuego bailar lentamente, recordando las palabras de mamá: el amor se queda en lo que hacemos con las manos. Quizás era hora de llevar ese amor a otros lugares. Pensé, no para ganar fama, sino para compartir lo que ella me había enseñado. Decidí aceptar. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El equipo del festival organizó todo, los vuelos, la estancia, incluso una pequeña exposición de mis paints más emblemáticos. Me pidieron que hablara sobre la esencia del oficio humilde. Preparé mis palabras con cuidado, queriendo ser fiel a lo que realmente sentía. El día del viaje, todo el barrio vino a despedirme. Había risas, abrazos y hasta lágrimas. Clara me acompañó al aeropuerto. Mamá estaría tan orgullosa de ti, dijo con la voz quebrada. Lo sé, respondí, pero no me voy sin ella. Ella va conmigo en cada pan que horneé allá. Cuando el avión despegó, miré por la ventana y vi las luces del pueblo hacerse pequeñas. Me di cuenta de que el éxito no era subir, sino poder mirar atrás sin arrepentimientos. Florencia era un sueño. Calles empedradas, aromas a café y mantequilla, vitrinas llenas de arte y vida. El festival se realizaba en una plaza antigua, rodeada de talleres de artesanos. Había ceramistas, tejedores, herreros, cocineros. Gente de todo el mundo que, como yo, vivía de su oficio con el alma. Cuando llegó mi turno de presentar, me temblaban las manos. Pero en cuanto sentí el olor de la harina, el miedo se disipó. Mi nombre es Marta Ruiz, comencé, y vengo de un pequeño pueblo donde el pan no solo se come, también se comparte. El público escuchaba en silencio. Conté mi historia sin adornos, las madrugadas, las burlas, el esfuerzo, la pérdida de mamá. Hablé del valor de lo simple, de cómo un oficio humilde puede ser un puente entre corazones. No traje recetas, dije al final. Traje un mensaje, que el trabajo con amor deja huellas que ni el tiempo puede borrar. El aplauso fue tan largo que tuve que bajar la mirada para no llorar. Después de mi exposición, varios chefs se acercaron a felicitarme. Uno de ellos, un italiano de voz profunda y sonrisa cálida, me dijo: señora Marta, su pan sabe a historia. ¿Le gustaría trabajar con nosotros un tiempo en nuestra escuela de cocina tradicional? Esa propuesta me dejó muda. Era una oportunidad enorme. Podría enseñar, aprender, crecer. Pero al mismo tiempo, algo en mi interior se contrajo. Pensé en mi panadería, en Sonia, en Diego, en Clara, en el barrio que me había sostenido cuando no tenía fuerzas.
Esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de Florencia, comprendí que el éxito no siempre significa avanzar. A veces, también significa saber regresar. Llamé a Clara de hermana, le dije, me han ofrecido quedarme. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó con voz temblorosa. ¿Volver a casa? ¿Estás segura? Aquí todos te aplaudirían si te quedaras. Sí, pero allá me esperan con pan caliente y cariño. Eso no se compra, ni se enseña. Volví a mi hotel con el corazón ligero. Al día siguiente, en mi última presentación, horneé un pan con forma de espiral. Lo llamé el regreso. Lo compartí con todos, explicando que la espiral representaba la vida, avanzar, girar, volver. Pero siempre desde el mismo centro. Cuando el avión aterrizó de vuelta en casa, el amanecer teñía el cielo de un color dorado, igual al de un pan recién sacado del horno. En el aeropuerto me esperaban Clara, Sonia y Diego con un cartel que decía: «Bienvenida a casa, maestra del pan». Reí entre lágrimas, porque entendí que no había perdido nada al volver. Al contrario, lo había ganado todo. Esa misma tarde abrí la panadería. Encendí el horno, extendí la harina sobre la mesa y el sonido familiar del pan, al crecer, me recordó quién era. El éxito había cruzado océanos conmigo, pero solo tenía sentido allí, en mi pequeño rincón del mundo, donde cada pan aún olía a hogar. El regreso a casa fue más cálido de lo que imaginé. Apenas una semana después de mi vuelta, el barrio entero vino a visitarme. Algunos traían flores, otros pequeñas notas y otros simplemente venían a darme un abrazo. La panadería se había convertido en algo más que un negocio. Era un punto de encuentro, un lugar donde la gente se detenía no solo a comprar pan, sino a conversar, a reír, a sanar. Una tarde, mientras servía café a unos vecinos, Clara entró con una idea que cambiaría todo. «Marta, he estado pensando», dijo dejando unos papeles sobre el mostrador. «¿Por qué no hacemos de este lugar algo más grande? No en tamaño, sino en alma». «¿A qué te refieres?», pregunté sonriendo. «Un espacio comunitario. Podríamos ofrecer talleres de panadería para niños, para madres que buscan aprender un oficio o para ancianos que necesitan sentirse útiles. Este lugar ya es una familia. Solo falta hacerlo oficial». La miré con los ojos llenos de emoción. Era como si mamá, desde algún rincón invisible, le hubiera susurrado esa idea. Sí, respondí sin dudar. «Es hora de compartir lo que sé». Y así nació el taller de Aurora en honor a mamá. En cuestión de días, todo el vecindario se involucró. Diego diseñó los letreros, Sonia pintó las paredes, y Clara se encargó de organizar las inscripciones. Al principio solo se apuntaron unos pocos, pero en menos de una semana. La lista era tan larga que tuvimos que dividir los grupos por edades. El primer día del taller, los niños llegaron corriendo, llenando el lugar con su energía. Había harina por todas partes, risas que estallaban entre bandejas y pequeños dedos torpes intentando amasar. Entre ellos, un niño tímido de cabello oscuro me observaba en silencio. Me acerqué y le sonreí. «¿Cómo te llamas?». Samuel respondió bajito. «¿Has hecho pan antes, Samuel?». Negó con la cabeza. «Mi mamá dice que el pan cuesta mucho, que mejor no lo desperdicie». Me agaché a su altura. «Aquí, hijo, el pan no se desperdicia, se comparte. Y el tuyo seguro será especial». Le mostré cómo amasar, cómo doblar la masa con suavidad, y cuando su pequeño pan salió del horno, sus ojos brillaron como si hubiera descubierto un milagro. «¿De verdad lo hice yo?», preguntó con incredulidad. «Sí, Samuel, con tus manos, igual que las mías». Aquella tarde, al verlo marcharse abrazando su pan envuelto en papel, sentí algo distinto. Por primera vez, entendí que enseñar era otra forma de amar. Con el tiempo, el taller se convirtió en el alma del barrio. Las madres venían a aprender recetas tradicionales, los abuelos contaban historias mientras amasaban, y los jóvenes encontraban allí un lugar donde sentirse parte de algo real. El horno nunca descansaba, pero tampoco mi corazón. Un día, recibí la visita del alcalde. Había oído hablar del proyecto y quería conocerlo. «Señora Marta», dijo estrechando mi mano, «lo que usted ha hecho aquí es más valioso que cualquier premio. No solo alimenta cuerpos, alimenta esperanza». Sus palabras me hicieron sonreír, pero lo que más me emocionó fue ver, detrás de él, a Samuel y a su madre. Ella se acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», me dijo. «Desde que mi hijo viene aquí», volvió a sonreír. «Dice que de grande quiere ser panadero, como usted». La abracé sin decir nada, porque hay momentos en los que las palabras sobran y el corazón se encarga de hablar solo. Los meses pasaron y el taller creció. Organizamos una pequeña feria cada domingo. La gente vendía sus productos caseros, los niños cantaban y yo compartía mi pan con todo el que llegaba. Era un caos hermoso, lleno de vida, risas y olor a hogar. Una tarde, después de cerrar, Clara me miró con ternura. «¿Te das cuenta de lo que lograste?». «No lo logré sola», respondí. «Lo hicimos todos». «Y mamá, desde donde esté, seguro sonríe». Nos sentamos frente al horno apagado, igual que hacíamos cuando éramos niñas, y ella nos contaba historias. «Nunca pensé que terminaríamos aquí», dijo Clara, pensativa. «Que después de tanto dolor, habría tanta paz». «Así es la vida», le respondí. «Te quita lo que crees necesitar para darte lo que realmente te hace falta».
En ese momento, Sonia entró corriendo. Jefa, mire lo que llegó, dijo agitando un sobre. Era del Canal Nacional. Lo abrí con calma. Querida Marta Ruiz, nos encantaría visitar su taller para un reportaje sobre cómo su historia inspiró a toda una comunidad. Su panadería no solo cambió su vida, cambió la de muchos. Cerré los ojos y respiré hondo. Recordé el día en que fui al programa por primera vez, temerosa, con la voz temblorosa. Y ahora, la historia continuaba, pero con un propósito más grande allí. Preguntó Sonia ansiosa. Diles que sí, respondí sonriendo, pero que esta vez no vengan a grabarme a mí, que graben a todos. Cuando las cámaras llegaron, el taller estaba lleno. Mostraron a los niños amasando, a las madres riendo, a los abuelos contando sus historias. Captaron algo que ni la fama ni el dinero pueden comprar. La unión de esa noche. Al ver el reportaje en la televisión, me quedé sola frente al horno, como siempre. El fuego danzaba suave, y su luz me envolvía con ese brillo dorado que ya era parte de mi alma. Pensé en mamá, en su voz, en sus manos. En su fe en mí cuando nadie más la tenía. Pensé en cómo el dolor se había transformado en pan, y el pan en amor compartido. Y comprendí, una vez más, que la vida, cuando se amasa con ternura, termina siempre por volverse hermosa. El reportaje sobre el taller de Aurora se emitió un domingo por la noche. No esperé grandes cosas, solo quería que la gente viera lo que habíamos construido juntos. Pero al día siguiente, el teléfono comenzó a sonar sin parar. Medios nacionales, organizaciones sociales, escuelas. Todos querían saber más sobre aquella pequeña panadería que se había convertido en un refugio de esperanza. Los vecinos llegaban emocionados. Algunos con lágrimas en los ojos. Marta, te vimos en la tele otra vez, decía doña Teresa, sosteniendo su bolsa de pan. Pero esta vez no estabas sola, hija, estabas rodeada de tu gente. Y tenía razón. Ya no era la historia de una mujer humilde que se superó. Era la historia de un barrio entero que había aprendido a creer en el poder de lo simple. A la semana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era del Ministerio de Cultura. Señora Marta Ruiz, dijo una voz amable al otro lado. El gobierno ha decidido otorgarle el Premio Nacional al Valor Tradicional por su contribución a la preservación del oficio artesanal y su impacto en la comunidad. Me quedé sin palabras. Yo solo hago pan, alcancé a decir, y con eso ha hecho mucho más de lo que. Imagina, colgué el teléfono y me quedé sentada un largo rato. No podía evitar pensar en todo lo que había pasado para llegar a ese momento, las burlas, las lágrimas, el trabajo silencioso, las pérdidas, los perdones. Todo eso ahora se resumía en un reconocimiento. Sí, pero lo que sentía no era orgullo, era gratitud. Clara fue la primera en llegar cuando le conté. Te lo mereces, dijo emocionada, abrazándome con fuerza. Mamá estaría tan feliz, ella siempre creyó en mí, respondí, incluso cuando yo misma no lo hacía. El día de la ceremonia, me vestí con el mismo delantal bordado que ella me había regalado. No quería trajes ni lujos. Quería llevar conmigo la memoria de todo lo que me había formado. El evento fue en un teatro antiguo de la capital. Luces, cámaras, público elegante. Pero lo que más me conmovió fue ver, en primera fila, a Clara, a Sonia, a Diego y a varios niños del taller. Todos me miraban con orgullo y en sus ojos encontraba mi reflejo. Cuando pronunciaron mi nombre, el corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar el aplauso. Subí al escenario con pasos lentos, respirando hondo. Tomé el micrófono, miré al público y hablé con la voz más sincera que pude. Hace muchos años comencé, algunas personas se rieron de mí por trabajar con las manos. Me decían que un oficio humilde no tenía futuro. Y quizás tenían razón, no me llevó lejos. Me llevó a casa, una sonrisa recorrió la sala. Aprendí que el éxito no se mide en dinero, sino en la paz de acostarse cada noche sabiendo que hiciste algo bueno. El pan que preparo no es solo harina y agua, lleva dentro las risas del barrio, las lágrimas de los que amé y el legado de quienes me enseñaron que la humildad también puede brillar. Una ovación llenó el lugar. Las luces me cegaban un poco, pero alcancé a ver una silueta entre el público. Por un instante, me pareció ver a mamá. No sé si fue mi mente, el reflejo de la luz o un regalo del destino, pero juraría que estaba allí, sonriéndome desde la penumbra. Cuando terminó la ceremonia, Clara se acercó con los ojos húmedos. Marta, ¿puedes creerlo? De aquella cena, donde se rieron de ti. A esto la abracé. Sí, pero lo más importante no fue llegar aquí, Clara. Lo importante fue no perderme en el camino. Esa noche volvimos al barrio. No hubo fiesta elegante, solo una mesa larga frente a la panadería, iluminada con guirnaldas de luces. Todo el vecindario estaba allí, niños corriendo, adultos riendo. Música sonando bajito. Sonia levantó su vaso. Por Marta, dijo con una sonrisa. Por la mujer que nos enseñó que el pan más sabroso es el que se comparte. Y por Aurora, añadió Diego. Porque sin ella, este horno no habría aprendido a amar. Brindamos todos. En ese momento, el aire olía a pan, a memoria y a hogar.
Después, cuando el bullicio se apagó y el barrio quedó en silencio, me senté sola frente al horno apagado. Puse el premio sobre la mesa y lo miré un largo rato. Era bonito, brillante, pero no representaba lo que realmente había ganado, lo que valía la pena, no cabía en un trofeo. Era el respeto de mi hermana, la sonrisa de un niño que aprendía a amasar, el recuerdo vivo de mi madre, el calor de cada pan que salía del horno. Levanté la vista hacia el techo y susurré, como si ella pudiera oírme: gracias, mamá. Todo lo que soy empezó contigo. En ese instante, una corriente de aire entró por la ventana, moviendo las cortinas y haciendo que el fuego del horno parpadeara. Aunque estaba casi apagado, sonreí. Era su forma de decirme que seguía allí y esa noche dormí tranquila. No por el premio, sino por algo más profundo, la certeza de que, sin importar cuántas veces la vida me cambie el rumbo, siempre sabré volver al punto donde todo empezó. Al olor del pan, al calor del horno, al amor que se queda en lo que hacemos con las manos. Los días siguientes a la ceremonia pasaron con una calma que parecía de otro tiempo. Ya no había cámaras, ni periodistas, ni entrevistas. Solo el ruido del horno, las risas de los niños en el taller y el inconfundible aroma del pan dorándose al amanecer. Y en medio de esa rutina que tanto amaba, comencé a comprender que los premios más valiosos no se entregan en escenarios. Se viven en silencio. Una mañana, mientras revisaba las bandejas de pan recién horneado, vi a Samuel, aquel niño tímido del taller, observándome con una mezcla de respeto y admiración. ¿Puedo ayudar hoy, jefa?, preguntó con una sonrisa traviesa. Claro, pero esta vez harás algo más que ayudar, le respondí, guiñándole un ojo. Hoy vas a enseñar a los más pequeños cómo amasar. Sus ojos se abrieron como si le hubiera dado un tesoro. ¿Yo? ¿Enseñar? Sí, hijo. El que aprende con el corazón, enseña con el alma. Lo observé mientras reunía a los niños y les mostraba cómo poner las manos sobre la masa, con cuidado pero con firmeza. Su voz era suave, sus gestos pacientes. En ese instante, sentí que el círculo se cerraba. Lo que un día comencé sola, ahora seguí a través de otros. Esa tarde, al terminar las clases, Clara llegó con una sorpresa. «Tienes una visita», dijo sonriendo. Entró una mujer de cabello blanco y bastón, acompañada de una joven. «Buenas tardes», dijo la anciana con una voz dulce. «Me llamo Teresa Morales. Fui compañera de tu madre cuando eran jóvenes. Me habló tanto de ti». Sentí un nudo en la garganta. ¿De verdad la conoció? Sí, asintió. Siempre decía que su hija sería alguien grande, no por lo que lograra, sino por cómo haría sentir a los demás. Tenía razón. Me quedé sin palabras. Solo pude tomar sus manos y agradecerle en silencio. Después de que se marchó, Clara me miró con ternura. «A veces pienso que mamá te envía gente así para recordarte que sigue contigo». Lo sé, respondí. La siento en cada sonrisa, en cada pan que sale del horno, con el paso de los meses. El taller de Aurora creció más de lo que imaginé. Recibíamos visitas de escuelas, asociaciones, incluso de gente de otros países que había visto nuestra historia. Todos querían aprender no solo la técnica del pan, sino el alma detrás del oficio. Una tarde, Sonia me entregó una carta. «Llegó esto para usted, jefa. Viene de una escuela rural». La abrí con cuidado. Era una carta escrita con letra infantil. «Querida Marta, en nuestro pueblo no hay panadería, pero vimos su historia en la televisión. Mi abuela y yo intentamos hacer pan con su receta y salió muy rico. Mi abuela dice que usted es como una maestra sin aulas, porque enseña desde el corazón. Gracias por enseñarnos a creer, con cariño». Lucía 10 años. Al terminar de leer, las lágrimas me nublaron los ojos. Aquella niña, sin saberlo, me había dado el mayor reconocimiento que podía recibir, el de haber dejado una semilla en alguien que nunca había visto. Ese mismo día, tomé una decisión. Llamé a Clara y a mis ayudantes. «Quiero abrir una segunda sede del taller», les dije, «pero no para crecer en fama, sino para llevar esta enseñanza a donde más hace falta. A pueblos pequeños, a comunidades donde los niños aún creen que soñar es perder el tiempo». Sonia me abrazó con entusiasmo. «Entonces no será solo una panadería, jefa. Será una escuela de vida». «Eso quiero», respondí. «Que el pan se convierta en esperanza». Durante meses trabajamos sin descanso. Viajamos a lugares donde la harina escaseaba y el horno era de barro. Enseñamos a niños, madres solteras, abuelos, jóvenes sin rumbo. Y en cada rincón, donde dejábamos una receta, nacía algo más que pan, nacía una ilusión. Una tarde, al regresar del último viaje, me encontré a Samuel esperándome en la puerta del taller. «Jefa», dijo con voz seria, «tengo algo para usted». Sacó de su mochila una pequeña libreta encuadernada con hilo. En la portada decía, «El libro de las manos que enseñan». Lo abrí. Dentro había dibujos y notas de todos los niños del taller. Frases, recuerdos, fotos, huellas de manos marcadas con harina. «Gracias por enseñarnos a creer en nosotros. El pan que hice con usted fue el mejor día de mi vida. Mi abuela dice que usted hornea alegría». Cerré el cuaderno con lágrimas en los ojos. «Gracias,
Hijo, le dije, este libro vale más que todos los premios del mundo. Esa noche, me senté frente al horno, con el cuaderno en las manos y la llama reflejada en la ventana. Pensé en todo lo vivido, en la joven que un día llegó con vergüenza a una cena familiar. En la mujer que decidió no rendirse, en la madre que me enseñó a dar calor sin pedir nada a cambio. Me di cuenta de que, sin proponérmelo, había dejado un legado. No un legado de dinero ni de reconocimiento, sino uno hecho de harina, tiempo, fe y amor. Y mientras el fuego crepitaba suave, sentí la voz de mamá en el aire, tan clara como si estuviera sentada junto a mí. Hija, lo lograste. No solo hiciste pan, hiciste historia. Sonreí, con el corazón en calma, porque entendí que el pan, al igual que la vida, solo tiene sentido cuando se comparte. Y esa noche, entre el olor a harina y el brillo dorado del horno, supe que no necesitaba más. Mi misión estaba cumplida. El tiempo, silencioso pero constante, fue dejando sus huellas. Las mañanas seguían oliendo a pan, pero ya no tenía la misma energía de antes. Las madrugadas me pesaban un poco más y las manos, esas manos que habían amasado maíz de historias, comenzaban a temblar de cansancio. Pero a pesar del cuerpo que reclamaba descanso, mi corazón seguía ardiendo con el mismo fuego que encendía el horno cada amanecer. Habían pasado casi 3 años desde la apertura del taller de Aurora, y el lugar se había convertido en un punto de luz para todo el pueblo. Cada día llegaban nuevas personas queriendo aprender, ayudar o simplemente compartir un pedazo de pan y una charla cálida. Lo que empezó como una panadería se había transformado en un refugio. Un espacio donde nadie se sentía solo. Una tarde, mientras organizaba las bandejas, noté que Samuel me observaba en silencio desde el fondo del local. ¿Qué pasa, hijo?, pregunté sonriendo. Estaba pensando, dijo con seriedad. ¿Qué pasará cuando usted ya no quiera o no pueda seguir aquí? Su pregunta me desarmó. Me quedé mirándolo unos segundos antes de responder. Samuel, la panadería no soy yo, dije suavemente. La panadería es todo esto, el olor, las risas, las manos, las historias. Cuando yo ya no esté, ustedes seguirán. Pero nadie hace el pan como usted. Eso es lo bonito. Hijo, respondí con ternura. Cada quien le pone su propio sabor. Yo solo encendí el fuego. Ustedes lo mantienen vivo. Desde ese día, empecé a preparar poco a poco mi despedida. No en tristeza, sino con la serenidad de quien entiende que los ciclos deben completarse. Empecé a enseñar mis recetas secretas. Esas que durante años había guardado solo para mí. Les mostré a los jóvenes cómo reconocer el pan perfecto, no por el color, sino por el sonido al golpearlo suavemente. Si suena hueco, está listo, les decía. Igual que el corazón cuando aprende a soltar. Les enseñé también a cuidar el horno, a respetar el fuego y a tratar cada pedazo de masa como si fuera algo vivo, porque lo era. El pan, para mí, siempre había tenido alma. Clara me ayudaba cada tarde. Ya no era la hermana distante de antes. Ahora era mi compañera, mi confidente. ¿De verdad piensas dejarlo pronto?, me preguntó una noche mientras contábamos las ganancias. No dejarlo, respondí, solo dar un paso atrás. Quiero ver cómo otros continúan. Eso también es parte de vivir, ella sintió en silencio, comprendiendo más con los ojos que con las palabras. Pasaron las semanas y la vida en el taller siguió su curso. Una mañana, los niños llegaron con una idea. Queremos organizar una fiesta, jefa, dijo Samuel con entusiasmo, para celebrar el aniversario del taller y agradecerle por todo. ¿Y qué piensan hacer?, pregunté divertida. Usted no se preocupe. Solo venga y no trabaje ese día, dijo sonriendo. Accedí sin sospechar lo que planeaban. El día de la fiesta, llegué temprano como siempre, pero al abrir la puerta, me quedé inmóvil. El lugar estaba decorado con guirnaldas de harina dorada, fotos de todos los que habían pasado por el taller, y un cartel enorme hecho a mano que decía: Gracias, Marta, nos enseñaste a amasar la vida con amor. Me tapé la boca con las manos. Las lágrimas me nublaron la vista. Sonia y Diego estaban allí, junto a Clara, los niños, las madres, los abuelos, toda la comunidad. Samuel se acercó con una cesta de pan recién horneado y una sonrisa nerviosa. Lo hicimos todos, jefa. Usamos su receta favorita. Tomé una pieza, aún tibia. Al partirla, el olor me transportó a mis primeros días, cuando la panadería era solo un sueño y yo tenía miedo de no ser suficiente. Está perfecto, dije con la voz quebrada. Mejor que el mío. Rieron y me rodearon con abrazos. Aquel momento fue una ola de amor que me envolvió por completo. No había escenario, ni premios, ni aplausos, pero sentí que ese era el verdadero reconocimiento de mi vida. Cuando la música comenzó, los niños bailaron entre risas y Clara me tomó de la mano. Marta, dijo mirándome a los ojos, esto que has creado no morirá nunca. No lo hice sola, respondí. Lo hicimos todos y mamá. Esa tarde me quedé hasta que el último invitado se fue. El sol caía sobre las ventanas, pintando de dorado las paredes. El taller olía a pan, a madera y a gratitud,
Encendí el horno una vez más, solo por costumbre. Puse dentro una masa especial que había preparado esa mañana, una mezcla simple, pero hecha con todo mi corazón. Mientras la observaba crecer, recordé cada paso del camino, la vergüenza de aquella cena, la primera venta, las lágrimas, las risas, los viajes, los niños, mamá, todo se mezcló en una emoción profunda, dulce y tranquila. Cuando el pan estuvo listo, lo saqué y lo coloqué sobre la mesa. No lo partí. Lo dejé enfriar lentamente como símbolo de todo lo vivido. En la corteza dorada se reflejaba la luz del fuego. Y en ese reflejo vi el rostro de mi madre sonriendo. Cerré los ojos, misión cumplida, susurré, salí a la calle. El aire olía a noche, pero también a comienzo. A mi alrededor, el barrio seguía vivo, niños jugando, vecinos saludando. El sonido distante de risas y conversaciones. Caminé despacio, sin prisa, con el alma ligera, porque comprendí que el verdadero legado no está en lo que dejamos, sino en lo que encendemos dentro de otros, y yo, sin buscarlo. Había encendido cientos de fuegos que seguirían ardiendo mucho después de que mis manos dejaran de amasar. El pan del horno aún humeaba detrás de mí, el fuego, eterno y paciente, seguiría encendido por mucho tiempo más. El amanecer de aquel día llegó suave, casi tímido. Como si el sol mismo supiera que algo importante estaba por suceder. El aire olía a pan tostado y a recuerdos. Me desperté más temprano que de costumbre, aunque ya no tenía obligación de hacerlo. Las madrugadas me habían pertenecido durante tantos años. Que el silencio previo al alba era parte de mí, ese día marcaría mi retiro oficial. Lo había decidido con calma, sin tristeza. Sentía que mi ciclo como panadera activa había terminado, pero mi amor por el oficio seguiría vivo en cada persona que había enseñado. Me vestí con mi delantal blanco el viejo, el que había usado en los días más difíciles, y caminé hasta la panadería. Sonia y Diego ya estaban allí, preparando todo para la ceremonia de despedida que el barrio había organizado, sin decirme mucho. Afuera, el murmullo de la gente crecía. Niños, madres, ancianos, todos querían estar presentes. Samuel me esperaba en la puerta, con un pan en las manos y una sonrisa que iluminaba el rostro. «Buenos días, jefa», dijo. «Hoy el horno lo encendí yo, entonces sé que el pan saldrá perfecto», le respondí, acariciándole la cabeza. Entré y me detuve un momento frente al horno. Toqué la madera del marco como quien despide a un amigo viejo. Aquel horno lo había visto todo, mis lágrimas, mis risas, mis miedos y mis victorias. Si las paredes pudieran hablar, contarían una historia de amor silenciosa. Amasada a fuego lento, Clara llegó poco después, trayendo consigo una caja de madera. «Antes de que empiece todo, quiero darte algo», dijo. Con una emoción contenida en los ojos, dentro de la caja había una pequeña placa de cobre. En ella, grabadas con delicadeza, estaban las palabras: «A Marta Ruiz por enseñarnos que la humildad puede ser arte, y que el pan, cuando se hace con amor, alimenta el alma». La tomé entre mis manos, y por un instante, sentí el peso de toda mi vida resumido en esas líneas. «Gracias, Clara», susurré con la voz quebrada. Pero el verdadero arte siempre fue compartir. Afuera, el sonido de las risas y los aplausos marcó el inicio del acto. Me asomé a la calle, y lo que vi me llenó los ojos de lágrimas. Habían colgado fotos de toda mi trayectoria en una cuerda que cruzaba la calle, desde las primeras hogazas que horneé sola hasta las imágenes del taller lleno de niños. Había flores, pancartas, canciones. Todo el barrio estaba allí. Subí al pequeño escenario improvisado frente a la panadería. Los aplausos me envolvieron como un abrazo. Samuel fue el primero en hablar, con una voz temblorosa pero firme. «Marta no solo nos enseñó a hacer pan», dijo. «Nos enseñó a tener paciencia, a creer y a poner amor en cada cosa que hacemos. Hoy el barrio no se despide de una panadera, sino de una maestra». Las palabras del muchacho me atravesaron el alma. Lo abracé entre lágrimas, sintiendo que, aunque el tiempo me quitaba fuerza, me regalaba algo mucho más valioso: trascendencia. Tomé el micrófono. Las palabras salieron despacio, desde lo más hondo. «Hoy cierro un capítulo, pero no el libro. Cuando empecé, tenía miedo de no ser suficiente. Me avergonzaba de mi trabajo, de mis manos, de mis sueños simples. Pero el tiempo me enseñó que la grandeza no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno da». Hice una pausa. Vi los rostros atentos, emocionados. Cada pan que salió de este horno llevó una parte de mí. Y ahora, cada uno de ustedes se lleva un pedazo de ese fuego en su corazón. No lloren por lo que termina, celebren lo que continúa. El aplauso fue tan cálido que el aire pareció vibrar. Clara se acercó y me abrazó con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, hermana», susurró. Nunca imaginé que esa risa de la cena se convertiría en esta ovación. Sonreí. Así es la vida, Clara. Se ríe del que trabaja en silencio, hasta que ese silencio se convierte en su lección. Después del acto, todos compartieron pan y café. Era una celebración sencilla, auténtica, como todo lo que había hecho en la vida. Sonia, Diego y los demás empleados me rodearon para despedirse. «No se preocupe, jefa», dijo Sonia con lágrimas contenidas. «Este horno no se apaga.
Lo sé, hija, respondí, porque ya no me pertenece. Ahora les pertenece a ustedes. Me quedé sola por unos minutos en el interior del taller. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo de oro las partículas de harina que flotaban en el aire. Me senté frente al horno y observé el fuego una vez más. Recordé la primera vez que lo encendí, los días de cansancio, los rechazos, los sueños que parecían imposibles. Recordé las manos de mamá sobre las mías, enseñándome a amasar, sus palabras llenas de fe. Todo eso seguía vivo allí, en cada ladrillo del horno, en cada grieta de las paredes. Cerré los ojos y murmuré, gracias por tanto. De pronto, sentí una brisa leve, como un suspiro. Una pequeña ráfaga movió la llama del horno, haciendo que el fuego formara una figura breve, casi humana. No sé si fue el cansancio o la fe, pero juraría que vi la silueta de mamá, con su sonrisa serena, observándome. Me quedé inmóvil, con las lágrimas corriendo silenciosas. Misión cumplida. Hija, pareció decirme su voz en el aire. Sonreí. Sí, mamá, cumplida. Cuando salí a la calle, el cielo estaba encendido de tonos rosados. El aire era fresco, limpio, lleno de vida. Caminé despacio, saludando a los vecinos, escuchando las risas, el murmullo de la comunidad que había crecido alrededor del pan. Y mientras me alejaba de la panadería, una sensación de paz profunda me envolvió, porque entendí que, aunque ya no volvería a encender ese horno cada mañana, el fuego seguiría vivo, en las manos de todos aquellos que alguna vez aprendieron conmigo. Y ese, pensé, era el verdadero milagro del pan, que aunque uno deje de amasarlo, su aroma sigue habitando el aire por mucho, mucho tiempo. Los años pasaron con la lentitud de las tardes tranquilas. Las calles del barrio cambiaron, llegaron nuevos vecinos, nuevos negocios, nuevas risas. Pero el taller de Aurora seguía allí, firme, con el mismo letrero de madera y el olor a pan que seguía envolviendo cada esquina. Yo, en cambio, ya no pasaba los días entre hornos y bandejas. Mis pasos se habían vuelto más lentos, mis manos más frágiles, pero mis recuerdos, esos seguían tan vivos como siempre. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba, me sentaba en el banco de piedra frente a la panadería. Desde allí observaba el ir y venir de la gente. Los niños corriendo con sus mochilas, los clientes saludando a Sonia, ahora convertida en la encargada principal del taller. Sonia había crecido como una hija para mí. Había heredado mi paciencia, mi ternura y hasta esa costumbre de hablarle a la masa como si fuera una criatura viva. Junto a ella, Samuel, ya un joven hombre, se había transformado en un maestro panadero de talento. Cuando lo veía amasar con la misma concentración que yo tenía a su edad, sentía que la vida me sonreía. Buenos días, doña Marta, me decía cada mañana, con una energía que me contagiaba. Buenos días. Hijo, respondía. Cuida ese horno, ¿sí? Ese fuego es más que calor. Es memoria que él la sentía con respeto. Sabía exactamente lo que quería decir. El taller había crecido tanto que ahora funcionaba como escuela reconocida por el Ministerio de Cultura. Llegaban visitantes de otras ciudades, incluso de otros países, para aprender sobre la tradición del pan artesanal. Pero a pesar del reconocimiento, el alma del lugar seguía siendo la misma, la de un espacio donde el trabajo era un lenguaje de amor. Un día, Sonia y Clara me llevaron de sorpresa a ver algo. No pregunte nada. Solo venga, dijo Clara sonriendo. Cuando llegamos, casi no pude hablar. Frente a mí, se alzaba un edificio nuevo, sencillo pero hermoso, con grandes ventanales y paredes color trigo. Sobre la entrada, un letrero de bronce brillaba bajo el sol. Centro Comunitario Aurora Ruiz, Escuela de Oficios Tradicionales. Le pusimos el nombre de mamá, susurró Clara, porque todo empezó con ella. Pero la idea fue tuya. Y el espíritu, el tuyo, añadió Sonia. Me quedé en silencio. Las lágrimas caían sin permiso. Entramos juntas, y lo que vi me dejó sin aliento. Hornos, mesas largas, niños aprendiendo, ancianos enseñando. En una pared, una foto grande de mamá, con su delantal y su sonrisa eterna. Debajo, una frase grabada en madera. El amor se queda en lo que hacemos con las manos. Toqué la madera, con los dedos temblorosos. Mamá estaría orgullosa, dije entre lágrimas. Clara me tomó del brazo. Ella está aquí. Marta, en cada pan que sale de esos hornos, en cada niño que aprende, en cada persona que entra y se siente en casa. Esa noche, mientras el sol caía sobre los tejados, sentí una paz inmensa. Todo lo que alguna vez soñé y todo lo que creí imposible estaba allí, vivo, tangible. El pan ya no era solo alimento, era historia, unión, consuelo. Pasaron los meses y mis visitas al taller se hicieron menos frecuentes. No por falta de amor, sino por la fragilidad de los años. Aún así, todos los días recibía pan fresco en mi puerta, envuelto con una cinta y una nota escrita por Samuel. El horno sigue encendido, como usted nos enseñó. Cada vez que lo leía, sonreía, porque sabía que, aunque mi cuerpo descansara, mi enseñanza seguía viva, multiplicándose en cada mano nueva que tocaba la masa con respeto. Una tarde, mientras el cielo se pintaba de naranja, Clara vino a verme. ¿Te acuerdas? Marta dijo con ternura, de aquella cena donde todo empezó. Reí suavemente.
¿Cómo olvidarlo? Fue el día en que me di cuenta de lo pequeña que parecía ante sus ojos, y de lo grande que podía llegar a ser si no les creía. Y ahora mira, susurró ella, mirando hacia la panadería. Todos los que se rieron de ti terminan trayendo a sus hijos aquí para aprender contigo. Así es la vida, hermana, respondí. Da vueltas, pero siempre vuelve al lugar donde comenzó el amor. Nos quedamos en silencio, observando cómo el humo del horno se elevaba hacia el cielo. Era como una plegaria, una promesa de continuidad. Con el paso del tiempo, mi salud comenzó a debilitarse. Las manos que un día fueron fuertes, ahora temblaban incluso al sostener una taza. Pero nunca me faltaba compañía. Sonia y Samuel venían a verme todos los días, trayendo pan, flores e historias del taller. Hoy los niños aprendieron a hacer empanadas dulces, me contaba Samuel. Y al final del día, todos dijeron la frase que usted nos enseñó. ¿Cuál de todas?, preguntaba sonriendo. El pan se hace con las manos, pero se sirve con el corazón, sentía, conteniendo la emoción. Entonces sé que lo están haciendo bien. Un domingo por la tarde, el barrio organizó una feria especial en mi honor. No pude asistir, pero desde la ventana de mi casa escuchaba las risas, la música, los aplausos. A lo lejos, el olor a pan recién horneado llenaba el aire. Cerré los ojos y dejé que ese aroma me envolviera. Era el mismo olor que me acompañó toda la vida, desde la primera masa que amasar con torpeza hasta la última que dejé reposar en silencio. Esa noche soñé con mamá. Estábamos en la cocina, ella con su delantal, yo amasando junto a ella. ¿Ves, hija?, me decía. Todo se transforma con el calor correcto. La masa, el alma, la vida, lo sé, mamá, le respondía en el sueño. Por fin lo entiendo. Desperté con lágrimas suaves, pero con una paz que no había sentido en años. Los días se hicieron más lentos después de eso. A veces me quedaba mirando las paredes, pensando en todo lo vivido. No había arrepentimientos ni pendientes. Había amado, trabajado, enseñado. Había caído y me había levantado. Había convertido la burla en legado. Una mañana, mientras el sol entraba por la ventana, Samuel llegó más temprano de lo habitual. Le traje pan, jefa, dijo con voz emocionada. El primero del día. Gracias, hijo, respondí, sosteniendo la pieza tibia entre mis manos. Tiene el olor perfecto. Lo hicimos con su receta original. Entonces siempre tendrá alma. Nos quedamos en silencio. Él me miraba con los ojos brillantes y yo comprendí sin que dijera nada. Samuel, le dije despacio, cuando yo ya no esté, prométeme algo, lo que quiera, jefa. Nunca dejes que el pan pierda su propósito. No dejes que se convierta solo en negocio. Que siga siendo amor, historia, encuentro. Él asintió con lágrimas en los ojos. Se lo prometo. Mientras el horno siga encendido, usted seguirá aquí, le sonreí. Entonces no tengo nada más que pedirle. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, me quedé dormida en el sillón, con el pan aún en las manos. No sentí cansancio ni miedo, solo el calor suave del horno que alguna vez encendí en mi corazón. Dicen que esa misma noche, el fuego del horno del taller se elevó más de lo habitual, ardiendo con una luz dorada que iluminó toda la calle. Sonia y Samuel lo vieron y supieron. Nadie encendió esa llama, pero todos entendieron que no se trataba del fuego del horno, sino del fuego de mi alma que se despedía del mundo, dejando un último resplandor. Al día siguiente, el barrio entero se reunió frente al taller. En el mostrador, Sonia colocó un pan redondo, simple, dorado, y una nota escrita con mi letra. Si estás leyendo esto, sonríe. Significa que el fuego sigue vivo. Gracias por dejar que mi pan alimentara tu alma. Nadie lloró. En lugar de eso, hornearon. Ese día, el aroma del pan fue más intenso que nunca. Cada casa del barrio encendió su horno y el aire se llenó de vida, como si el cielo entero oliera a hogar. Desde entonces, cada año, el 12 de noviembre, el barrio celebra el Día del Pan del Alma. Los niños cuentan mi historia. Los mayores comparten recetas y el taller sigue funcionando, con Samuel a la cabeza y Sonia guiando a las nuevas generaciones. En una de las paredes, junto a la foto de mamá, ahora hay otra, la mía, sonriendo, con el delantal blanco. Debajo, una frase que Samuel escribió de su puño y letra. Marta Ruiz, la mujer que convirtió el trabajo humilde en una lección de amor eterno. Así. Entre el olor del pan y las risas de los niños, mi historia sigue viva, no en monumentos, ni en premios, ni en grandes discursos. Sigue viva en el horno que nunca se apagó, en cada masa que se amasa con esperanza, en cada alma que comprende que el amor verdadero no muere. Se transforma porque el pan, como la vida, siempre vuelve a crecer cuando se le da tiempo, calor y fe. Y cada vez que alguien parte una hogaza tibia y sonríe al sentir su aroma. Allí estoy yo. SILINSIOSA.infinita.conv y RT idea en la fragancia del hogar, y en el recuerdo eterno de un fuego que nunca se apagó.